Hola, hola, esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Felipe Izquierdo. Acabo de subir un video que es como previo a este video, donde estuve explicando cómo uno, a través de la razón histórica, a través de una disciplina histórica, de un estudio serio y honesto y profundo de los antecedentes escritos y arqueológicos, uno puede llegar a la conclusión que lo que los evangelios hablan de Jesús de Nazaret es correcto. Entonces eso implica que, bueno, empezamos a tener fe, ¿no es cierto? Y también hablé en el video anterior un testimonio personal con respecto a que también existe la sospecha en Nietzsche, por ejemplo, en el filósofo Federico Nietzsche, que decía, qué sospechoso es que, que los cristianos a través del cristianismo, a través de esta fe, obtienen una bienaventuranza, una felicidad. Eso es muy sospechoso. Yo lo que le rebato a Nietzsche es que yo soy un matraz, soy un tubo de ensayo, un laboratorio, y que yo viví una época en mi vida que la tengo escrita y gané un concurso literario el 2000 en el Fondart, en el Fondo del Libro. Recibí un premio, unos millones que me llegaron, por escribir un periodo de mi vida que yo considero un periodo espléndido, lleno de felicidad de continua. Y sin embargo, no tenía plata, pasaba hambre, a veces, otras veces comía, pero muchas veces comía modestamente, hambre, dormía incómodo porque vivía en un barrio popular lleno de ruidos, de peleas, de cuestiones. Me robaban mi bote, porque yo era pescador artesanal, me robaban mi bote. Después estaba solo, no tenía sexo, no tuve sexo durante todo ese tiempo. Estaba solo y a veces tenía mis amigos, pero a mis amigos les gustaba ir, por ejemplo, a casas de prostitución, qué sé yo. Otro mundo, yo andaba solo en otro mundo y sin embargo, con un trabajo muy duro. Es decir, las condiciones materiales eran lo peor que puede haber. Duras, condiciones duras. En el cuerpo mismo, cansado, molido, las manos se me hinchaban, etcétera, etcétera. Y las condiciones, llamémosle espirituales, no había fe. No creía en Dios ni creía en nada de lo que ahora creo. Entonces, la felicidad viene por algo misterioso. En este caso yo estaba enamorado y estaba metido en un éxtasis con lo que era el aire y el agua marina y el aire, y la luz, el sol, las gaviotas, etcétera, la naturaleza. No estaba volado, ni andaba drogado, también no tenía eso. Entonces era algo natural. A veces pasaba una noche entera en un éxtasis que yo lo interpreto como una cosa de nacimiento, porque siempre he estado con esa tendencia. En todo caso, eso es lo personal. Vámonos ahora a lo que voy a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de tiempos proféticos. Tiempos proféticos. El tiempo. Entonces, empezamos con Jeremías. Jeremías profetizó al pueblo de Israel que durante 70 años iban a estar exiliados en Babilonia y que iba a ser, todo el pueblo iba a ser arrancado de su tierra, iba a ser destruido el primer templo, que es el templo de Salomón, y iban a vivir en el cautiverio. Entonces, Jeremías contaba esto y el pueblo de Israel le decía, pero profetiza algo más bonito. ¿Por qué andáis profetizando cosas tan tristes, tan trágicas? Entonces se enojaron con él y lo tiraron a un pozo con el agua hasta acá, el pobre Jeremías, por decir la verdad. Yo en este caso también tengo que decir profecías que son, que son la verdad. Ahora, esto es blanco y negro. Tenemos encima un periodo oscuro, pero después viene la liberación. Pero hay que estar preparados para la liberación, hay que calificar. Tenemos que calificar para la vida eterna. Tenemos que luchar para poder estar inscrito en el libro de la vida.
Entonces, Jeremías le pasó eso. ¿Y qué pasó después? Después viene lo que Nabucodonosor con su ejército los arranca, los lleva cautivos. En el primer lote va el profeta Daniel, joven, de haber tenido 15 años. El profeta Daniel lo castran, lo tratan pésimo, y él jamás odió. Incluso lo traicionaron, los magos de Babilonia lo traicionaron, siendo que él les había salvado la vida por interpretar un sueño del rey Nabucodonosor, la famosa estatua, que eran los imperios hasta el fin de los tiempos. Y es un ejemplo de santidad. Les he dicho la otra vez que oraba en la mañana, mediodía y en la noche. O sea, es suficiente orar 3 veces al día, con fervor, para poder hacer milagros como hacía Daniel, que las bestias no se lo comían, entró a un horno y no le pasó nada en el horno. Entonces hay que irse a Daniel 9. Y curiosamente en Daniel 9 hay una maldición que está en el Talmud. El Talmud es, o sea, los judíos tienen la Torá, que es lo que nosotros tenemos también, que es el libro en común, que es la Biblia, el Pentateuco, y tienen el Talmud. Y el Talmud es como una especie de comentario, resumen, profundización, qué sé yo. Es como que los católicos tenemos esto, que se llama catecismo. Lo compré, es una lata, realmente una lata. Entonces este catecismo es como la Biblia comentada por el magisterio de la iglesia. Lo mismo tienen los judíos con el Talmud, pero el Talmud tiene una prohibición. Dice, maldito el que calcule los tiempos de Daniel 9. ¿Por qué? Porque Daniel 9 estaba preocupado porque estaban en esta situación terrible de exilio y veía que no se estaban cumpliendo la profecía de Jeremías, y como la Biblia no se puede equivocar, ni Dios se puede equivocar, ni Jeremías se puede equivocar, dijo, ¿qué es esto? Y empezó a hacer el método de Daniel. Fueron 3 semanas de oración, de ayuno y de penitencia. Y al final de la tercera semana hizo una oración que está escrita, que es preciosa, y en esa oración, que era una oración de confesión de los pueblos, del pecado del pueblo de Israel. Él era como el sumo sacerdote del pueblo de Israel en forma espiritual, no como una consagración. Él era como el máximo exponente espiritual del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando oramos. Al entrar en oración, entramos en una oración de confesión de nuestros pecados. Al tener la confesión y al humillarnos ante la presencia infinita y maravillosa de nuestro Señor, del Dios Trino, Padre y Hijo y Espíritu Santo, al tener esa humillación, viene la gracia y viene la unción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, eso fue lo que hizo Daniel. Y en el momento que, sin terminar esa oración, Dios le envía nada más y nada menos que al arcángel San Miguel. Y el arcángel San Miguel le explica los tiempos proféticos. Entonces le habla de 7 semanas. 7 semanas, que son semanas de años, son para la reconstrucción del templo y la muralla. Y después a eso se le suman 62 semanas, que son para la llegada del Mesías. Por eso que lo prohíben, los judíos prohíben la interpretación de esto. Es la llegada del Mesías, que es un príncipe y Mesías, que se cumple al terminar las 69 semanas, es decir, las 7 semanas después del retorno del pueblo judío a Israel, y las 62 semanas que es de espera del Mesías. Entonces, tenemos que el 14 de marzo del 445 a.C., viene el decreto de Artajerjes, que Artajerjes es el que da el permiso al pueblo de Israel, y en un número de 43.000 y fracción, retornan a la Tierra Santa, a construir el templo. Pero los
israelitas se preocupan más de sus casas y comienzan inmediatamente a faltar a la promesa y a las prioridades. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Primero el templo, lo dejaron estar. Entonces empezaron a fallar. Entonces, el tiempo este tiempo termina con exactitud matemática, o sea, de días. Son 173.880 días exactos entre el decreto de Artajerjes, que permite al pueblo, cuando se da ese decreto, que es una fecha histórica, del 14 de marzo del 445 a.C. al 2 de abril del año 32 de Cristo. ¿Qué pasa el 2 de abril? Es cuando Jesús de Nazaret entra en Jerusalén y todo el pueblo lo recibe con las palmas. Es el Domingo de Ramos. Entonces lo aclaman, y lo aclaman de esta forma, según lo que dice en el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dicen: Hosana en el nombre del Señor, al Hijo de David. Entonces el público, la multitud dice Hijo de David, es decir, un príncipe. Y Hosana en el nombre del Señor, un Mesías. Lo que le había dicho el arcángel Miguel a Daniel hace 500 años atrás. Entonces se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía a cabalidad el año 32. Ahora eso, cuando dicen que Cristo tenía 33 años, ojo. Hay 4 años antes, es decir, Cristo debe haber tenido 36, 38 años, más o menos. Era más, tenía más edad. Eso significa que Cristo quería vivir más tiempo con nosotros. Tuvo 3 años de vida pública, pero quiso vivir la vida normal mucho tiempo, porque él decía: la felicidad mía es estar con los hijos de los hombres. El gozo mío es estar con los hijos de los hombres, porque nos ama hasta el extremo. Entonces, estas 69 semanas se transforman en estos días. Hay que entender que las semanas, los años proféticos son de 360 días. No como son los años proféticos, los años hebreos, que son 354 días, o los julianos, o el gregoriano, que está rigiendo desde el siglo XVI en nuestra civilización, y nos regimos por el gregoriano, que es de 365 días, ¿ya? En ese momento, entonces, salió Zorobabel, Esdras, cuando llegaron a Jerusalén, y desde ahí se contabilizan las 69 semanas y caemos con exactitud en la entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén. Todo esto es exactitud. El exilio en Egipto fueron 430 años. 30 años de prosperidad, cuando estaba José, cuando llegaron sus hermanos, y los israelitas se multiplicaron en el delta del Nilo, y los faraones que siguieron se olvidaron de lo bueno que habían sido los judíos con los egipcios, y los esclavizaron durante 400 años. Pero no fueron 400 años un día, sino que fueron 400 años exactos, 430 años exactos. Y está la profecía de Ezequiel en el capítulo 4, versículo 3 al 6, cuando habla de los 430, vuelve a haber una misma castigo divino por 430 años, que son días, se transforman en años. 430 años, que son los 70 años en Babilonia, donde estaba el profeta Daniel, y si descontamos los 70 años del cautiverio babilónico, nos quedan 360, o sea, son 430 menos 70, nos quedan 360 años. Y si tiramos esos 360 años, llegamos a los 180 antes de Cristo. ¿Qué pasaba a los 180 antes de Cristo? Nada. Entonces, ¿cómo es esto? 180 antes de Cristo estaba, creo que Antíoco, estaban los Macabeos, el libro de los Macabeos, etc. Bueno, ¿qué pasó? Nada. Entonces los exégetas van, porque la Biblia es así, está toda relacionada, maravillosamente. Entonces van hacia Levítico.
en el Pentateuco. Y en Levítico, en el capítulo 25-26, es un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y en ese pacto de Dios con el pueblo de Israel, Yahvé, Dios, le dice al pueblo de Israel: si ustedes se portan bien, si cumplen mis mandamientos, etcétera, etcétera, van a tener bendición, prosperidad, van a derrotar a sus enemigos. Pero si ustedes son duros de servicio, y si ustedes apedrean a mis profetas y se apartan de los mandamientos, sufrirán castigo. Y si ustedes insisten en un pecado mayor, sufrirán la septuplicación del castigo, 7 veces el castigo. Y el castigo grande fue el deicidio, el matar a Jesús. El matar a Jesús. Entonces, ese castigo que tiene el pueblo de judío, que dijeron: caiga sobre nosotros y nuestros hijos la sangre de este justo, de Jesús. Cuando le dijeron a Pilatos, Pilato dijo: pero este es justo, yo me lavo las manos, él es justo, no quiero ver la sangre de él, no quiero ser responsable de la sangre de Jesús. El pueblo judío, la jerarquía judía más que nada, dijo: caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces hay un castigo que se multiplica por 7, es decir, los 360 años de castigo del profeta Ezequiel, a través de lo que descubrimos en el Levítico capítulo 25-26, tenemos que multiplicarlo por 7. Y multiplicado por 7 son 2520, multipliquen, 2520 años proféticos de 360 días. Y son 2485,4 años gregorianos. 2485,4 años gregorianos, que en días son 907.200 días. 907.200 días. Y caemos en un día que es en el siglo XX. Llegamos al siglo XX, al 4 de mayo de 1948, cuando se crea el Estado de Israel en una votación en las Naciones Unidas. El lobby sionista presiona y todos están muy conmovidos con lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto de los nazis, el holocausto que hicieron los nazis, Hitler, ¿se acuerdan? Todos lo sabemos. De ahí se hace una votación, y en esa votación, que fue mayoritaria, Chile votó que sí, por el Estado de Israel. Y eso está en Isaías capítulo 66, versículo 8, donde dice Isaías: la nación de Israel la resucitará en un día. El Estado de Israel resucitó en un día. El 14 de mayo de 1948. Entonces, nos vamos a Mateo. En Mateo 24, 32, parábola de la higuera. Jesús dice: en verdad les digo. Cuando él dice en verdad les digo, es porque está recalcando, es como poner con negrita. Es como poner en negrita el texto. Pero todo lo que dice Jesús es importante, pero cuando dice en verdad, entonces dice: de la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No teman, yo he vencido al mundo. Antes de Abraham, yo era, yo soy, no yo era, yo soy, etc. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién ha dicho eso? Nadie. ¿Es Buda? ¿Sócrates?
Lao Tse, Krishna. Entonces, ¿por qué estoy leyendo este trozo del Evangelio? Porque cuando llega Jesús, cuando iba aproximándose a Jerusalén, vio una higuera y la higuera la maldijo porque no tenía fruto. Pero era primavera, no llegaba el verano todavía, la higuera todavía no podía tener frutos. Pero la maldijo como un símbolo. Es el único milagro negativo que hace Jesús, que maldice la higuera y la higuera se seca. Y ahora, la única parábola cortísima del Nuevo Testamento, lo más corto como parábola es esta, que dice, aprended de la higuera, ¿cierto? Dice, son 14 palabras. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es la parábola más corta que hay. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque los llegaron, maldijo a la higuera, después se pusieron a ver desde el Monte de los Olivos, miraron el templo, y Jesús les dijo, se puso a llorar, Jesús, y les dijo, no quedará, ven ese templo magnífico que es el segundo templo, el de Herodes, que se demoraron 46 años en construirlo. Vean este templo que no quedará ni piedra sobre piedra. Es decir, cuando los judíos van a poner sus papelitos a ese muro de los lamentos, no es el templo, ese muro es la torre Antonina, se llamaba Antonina, de donde estaban la guardia pretoriana de los romanos. Se cumplió la palabra de Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Jerusalén fue destruido, fue una cosa, si ustedes lo leen, es impresionante. La historia, eso no está en la Biblia, está en la historia. ¿Cómo fue eso? El año 70, estamos hablando del año 32. Cristo puede haber tenido unos 38 años, máximo. ¿Pero por qué? Porque el año cero no es el año cero, son 4 años antes. ¿Entienden? Bueno, pero entonces los apóstoles, los discípulos, le dicen, cuéntanos cómo va a ser eso de la destrucción del templo de Jerusalén y cuéntanos del fin del mundo. Son 2 preguntas. La destrucción de Jerusalén y del templo y de la diáspora de los judíos, la dispersión de los judíos en las naciones, el abandono, fueron desarraigados de su tierra. Finalmente, en el año 130, con Bar Kokhba, y quedó un remanente de judíos en Palestina, un pequeño remanente. Pero preguntaban sobre eso y al mismo tiempo preguntaban por el fin del mundo. Porque los apóstoles pensaban que estaba mezclado eso. Y Jesús responde a las 2 preguntas. Responde a la pregunta esa y responde a la pregunta del fin del mundo. Y en las 2 dice, no pasará esta generación. Es decir, la generación de los apóstoles vieron, muchos murieron antes, el año 65. Murió Pablo, Pedro en Roma. Pero todos los que estaban ahí, que conocieron a Jesús, pudieron llegar a ver aquello. Por eso Jesús dice, huyan a los montes. Entonces, son esas 2 profecías. Y en las 2 profecías dice, os digo que no pasará esta generación. Y para el final de los tiempos habla de la higuera. Porque la higuera en la Biblia es un símbolo exclusivo de Israel. Por eso que maldijo a la higuera antes de llegar al Domingo de Ramos. Maldijo a la higuera. Y ahí cayó la septuplicación del castigo de los 430 años, que era la misma cantidad de tiempo del exilio del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero estos 430 multiplicados por 7. Y llegamos al 14 de mayo de 1948, pero exactamente, o sea, son en total, como les dije, 7.200 días. El castigo dura ahí. ¿Por qué es tan fuerte? Porque es lo peor que podían haber hecho. Pedirle a Pilato la crucifixión de Jesús, etc. Entonces, Jesús les dice, en esta parábola tan pequeña, dice,
De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Ya. Entonces, el fin del mundo que conocemos, la segunda llegada de Jesucristo, está relacionado con el origen de Israel moderno. ¿Y cuándo empieza a reverdecer Israel? El año de 1919. 1919, al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaba el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco enfrentándose contra el imperio ruso, contra Francia, contra Inglaterra y contra Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. Gana Inglaterra e Inglaterra se hace cargo de los territorios del Medio Oriente, de Egipto, de Palestina. Francia se hace cargo de Siria. Entonces se van repartiendo todo lo que era el imperio otomano. Y el lobby sionista judío de Estados Unidos estaban eufóricos, porque y Palestina estuvo ocupada por primero fue Bizancio, después fueron los árabes, los musulmanes, después vinieron los musulmanes, los turcos durante 500 años. Entonces, con la desaparición del imperio turco, el lobby judío inglés, anglosajón y estadounidense pudieron pedir y se les permitió que fueran a poblar a este nuevo hogar, el New Home de Israel, donde iban a ir los judíos. Y los judíos llegaron allá, encontraron, como le digo, una pequeña cantidad de judíos que habían permanecido durante toda esa cantidad de años, 1800 y tantos años, y empezaron a comprar, porque llegaban con mucha plata, empezaron a comprar a los palestinos, y los palestinos vendieron sus tierras a muy buen precio. Y ahí se empezó a hacer el territorios liberados, comillas, territorios de israelitas. Ese fue cuando empezó a reverdecer Israel. Porque Jesús era israelita y era patriota. Él era humano, era también humano, entonces era patriota. Y después, además el pueblo elegido. Y después viene el primer brote, que es cuando las Naciones Unidas establecen que el 14 de mayo del 1948 comienza a existir el Estado de Israel. Y después viene otro brote de otra hoja y de otro fruto, que es en la Guerra de los 6 días. 1967, el 5 de junio de 1967, Israel lanza una Blitzkrieg, una guerra relámpago, extraordinaria, en circunstancias que estaban, antes de eso estaban así, totalmente atemorizados, porque estaban los egipcios, los sirios y los jordanos, o sea, todas 3 naciones con superioridad de armamento de tanques soviéticos, aviones, MiG, qué sé yo, estaban diciéndoles vamos a ir a atacarlos, y gritaban y estaban enfervorizados de que iban a tener el triunfo y el éxito. Y entonces se me olvida, hicieron un cambio de gabinete, y al mando del ejército y de la iniciativa estratégica estaba Moshe Dayan, uno que tenía un parche, muy rubio, que tenía un parche en uno de los ojos que había perdido en batalla. Este Moshe Dayan era un genio y un tipo místico y disciplinado que organizó esta guerra en 48 horas y sorprendió a los egipcios. Los barrió la aviación egipcia en sus hangares, etc. Y el rey de Jordania tuvo que cumplir su promesa viendo que estaban perdiendo y atacó por el lado de Jerusalén, por el lado oriental. Los judíos no tenían Jerusalén, tenían solamente la costa, era Tel Aviv, lo que había otorgado las Naciones Unidas en el 48. Entonces, el 5 de junio del 1967 se lanza la Blitzkrieg. 2 días después están peleando los paracaidistas israelitas, caen en paracaídas en Jerusalén y se baten en una frenética ofensiva contra el ejército jordano, que se bate en retirada,
Y ahí llega Moshe Dayan y están las películas. Yo era niño, lo vi eso en el noticiario. Y llegaron y lloraban de emoción, porque habían llegado a Jerusalén, porque el pueblo judío después de 1800 años había llegado, 1800 y fracción años habían llegado a Jerusalén, porque se había acabado la maldición por el pecado que habían cometido, que está profetizado también en Daniel, este segundo brote, con exactitud perfecta, por los días perfectos. Entonces, Jesús dice, mis palabras, o sea, la tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, en esta generación, os digo que en esta generación pasarán las cosas. Vendrá la parusía, el retorno de Jesús en gloria y majestad. Ahora, ¿cuánto es una generación bíblica? Está en el Salmo 90. Lean el Salmo 90 y dice, porque el hombre vive 70 años y a aquellos que tienen más vigor 80. El año pasado, en el 2017, cumplimos 70 años del Estado de Israel. En el 2028 se cumplen 80 años. Estamos en tiempos en que puede venir la parusía, en cualquier momento. Ahora dicen que antes de la parusía viene dice Jesús, viene una tribulación como no la ha habido nunca antes, ni la habrá. O sea, lo que tenemos encima es una gran tribulación. Es la gran tribulación. Ahora, ¿cuándo es el regreso de Jesús? Nadie lo sabe exactamente. Dice Jesús, no saben el día, ni la hora, ni el momento. Pero sí podemos saber la década. Estamos entre el 2017 y 2028. Ahora, 2028 no puede ser. ¿Por qué? Por un detalle muy importante. Jesús era muy respetuoso de las fiestas judías. Entonces él festejó, cumplía a cabalidad las fiestas judías, las 3 fiestas de primavera, que era la Pascua, los Ácimos y Pentecostés. Y después también era muy fiel a las fiestas de otoño, que eran las de trompetas, expiación y tabernáculo. Entonces, eso es un lenguaje apocalíptico. Trompetas, expiación y tabernáculos. Y eso es en otoño. Jesús cumplía esas fiestas. Por lo tanto, el año 2028 no podría ser. Porque esto se cumplen los 80 años el 14 de mayo. Y esto es en octubre, en el mes de Tisri. El mes de Tisri, que es el mes hebreo, se cumplen se celebra el tabernáculo. Y Jesús en el Evangelio de Juan iba de incógnito. Le dijo a los apóstoles que no iba a ir y llegó de incógnito a la fiesta de los tabernáculos. Porque la fiesta de los tabernáculos, dice la Biblia, es la única fiesta que va a estar hasta la eternidad. Siempre se va a celebrar los tabernáculos, porque el tabernáculo es Dios en nosotros. El tabernáculo es donde vive Dios. Entonces, el tabernáculo es la fiesta eterna. Cuando uno está en gracia de Dios, uno es un tabernáculo. Dios está en uno. Entonces Jesús debe llegar en el tabernáculo. Estoy diciendo, es una hipótesis. Por el respeto que tenía a estas fiestas. Entonces el tabernáculo está entre el 15 y el 22 de octubre. Eso es. Y eso tendría que ser el año 27, o el 26, o el 25, no sé. Hay 7 años de tribulación que ya empezaron. Empezaron porque dice Jesús, cuando venga la abominación de la desolación en el templo. ¿Y cuál es el templo que hereda al templo de Jerusalén? Es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ese es el templo que es la herencia del templo de Jerusalén. Y ahí está el altar, y bajo el altar están los huesos de Pedro y los huesos de Pablo, de los 2 apóstoles más importantes. Y ahora en octubre se produjo la abominación de la desolación, porque este Mario Bergoglio, llamado Papa, que no es Papa, no fue elegido canónicamente, es un usurpador,
Mario Bergoglio, llevó un culto de la Pachamama, de una diosa pagana. Y ahí en ese momento se desató paralelamente, sincrónicamente en Chile, el demonio desató su ira en Chile y en Bolivia y en distintos países. Hay como, no sé, como 15 o 20 países que están en problemas de violencia política. Se ha iniciado el final de los tiempos. Tenemos que orar, tenemos que ser los apóstoles del Apocalipsis. Porque tenemos el tiempo en contra, no podemos dormir. Tenemos que ir a por la salvación de las almas. Porque el demonio está jugando con un frenesí, no está perdiendo ni un segundo. Por acá tenía una frase, se me fue. Bueno, no importa, por aquí la tenía. Una frase acá. Ha descendido ya la noche sobre el mundo, es la hora de las tinieblas, la hora del demonio. Es el momento de su mayor triunfo, ahora. Entonces Él está llevando almas. Nosotros tenemos que salvar las almas. Nuestros hijos, nuestros parientes, cualquier persona. Un abrazo, bendiciones, fuerza, a pelear.